La Guerra de Independencia de Colombia. Hola, mi nombre es Anthony y hoy voy a hablar sobre la Guerra de Independencia de Colombia. Fue una lucha muy importante en la historia del país porque gracias a ella Colombia se liberó del dominio español y se convirtió en una nación libre. Causas y contexto. Durante más de 300 años, Colombia fue una colonia del Imperio Español. Los españoles controlaban el gobierno, el comercio y las tierras. Pero con el tiempo, los criollos, es decir, hijos de españoles que nacieron en América exactamente en Colombia, algunos eran blancos, otros eran mestizos, es decir, hijos de españoles e indígenas o negros, y otros grupos empezaron a luchar por su libertad y sus derechos. El grito de la independencia. La independencia comenzó oficialmente el 20 de julio de 1810 en Bogotá, con un hecho conocido como el grito de independencia. Ese día, los ciudadanos se reunieron y exigieron tener su propio gobierno. Fue el primer paso hacia la libertad, aunque todavía faltaban muchos años de guerra. La batalla de Boyacá, 7 de agosto de 1819. Uno de los momentos más importantes fue la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819. El ejército patriota, dirigido por Simón Bolívar, luchó contra las tropas españolas cerca del río Boyacá, en el departamento de Boyacá. Los patriotas ganaron la batalla y esa victoria permitió la liberación definitiva de Colombia. Por eso, el 7 de agosto es hoy una fecha nacional muy importante y un día festivo en Colombia. La fundación de la Gran Colombia, 1819 a 1831. Duró 12 años. Virreinato de la Nueva Granada, antes de la independencia. La Gran Colombia, después de la independencia, y duró pocos años, exactamente 12. Después de la victoria, Simón Bolívar tuvo la idea de unir varios países en una sola nación, llamada la Gran Colombia. Esta incluía los territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. La Gran Colombia fue un símbolo de unión y libertad en América del Sur, aunque duró pocos años. Personajes importantes. Simón Bolívar y Policarpa Salabarrieta. Simón Bolívar fue el gran líder militar y político de la independencia. Por eso se le conoce como el Libertador. Bolívar luchó no solo por la libertad de Colombia, sino también por la de varios países de América Latina. Policarpa Salabarrieta también fue una heroína de la independencia. Era una joven valiente que trabajó como espía, ayudando a los patriotas con información secreta. Fue capturada por los españoles y ejecutada, pero su valentía y amor por la libertad la convirtieron en un símbolo nacional. Conclusión. La guerra de independencia fue una época difícil, pero gracias a héroes como Simón Bolívar y Policarpa Salabarrieta, Colombia logró ser un país libre. El 7 de agosto de 1819 representa el triunfo de la libertad y el nacimiento de una nueva nación. Gracias por escuchar mi exposición. El conflicto armado y el proceso de paz en Colombia. Hola, mi nombre es Anthony y hoy voy a hablar sobre el conflicto armado en Colombia y el proceso de paz con las FARC. Este tema es muy importante porque marcó la historia reciente del país y también porque muestra los esfuerzos de los colombianos por vivir en paz. ¿Qué fue el conflicto armado en Colombia? Durante más de 50 años, Colombia vivió un conflicto armado interno. En este conflicto participaron varios grupos. El gobierno colombiano, las guerrillas, como las FARC, que significa Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y los grupos paramilitares. El conflicto comenzó por problemas sociales, económicos y políticos, como la desigualdad en la tierra y la falta de oportunidades en el campo. La desigualdad en la distribución de la tierra debe de ser. La desigualdad en la distribución de la tierra, cómo estaba distribuida la tierra.
Las FARC. Las FARC fueron creadas en los años 60 como un grupo armado que decía luchar por los campesinos. Con el tiempo, las FARC se hicieron muy grandes y controlaban zonas rurales del país. Sin embargo, usaron la violencia, los secuestros y el narcotráfico, lo que causó mucho dolor a la población civil. Los grupos paramilitares AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. También aparecieron los grupos paramilitares que decían combatir a las guerrillas, pero ellos también cometieron actos violentos contra civiles. Esto hizo que el conflicto se volviera aún más largo y complejo. El proceso de paz y el acuerdo de 2016. El proceso de paz y el acuerdo de 2016. Después de muchos años de guerra, el gobierno colombiano y las FARC iniciaron negociaciones de paz en el año 2012 en La Habana, Cuba. Estas conversaciones terminaron en 2016 con la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. El acuerdo buscaba que los guerrilleros dejaran las armas, que se reintegraran a la vida civil y que se ayudara a las víctimas del conflicto. El papel del presidente Juan Manuel Santos. El presidente de Colombia en ese momento era Juan Manuel Santos. Él fue quien lideró el proceso de paz y firmó el acuerdo final. Por sus esfuerzos para acabar con la guerra, Juan Manuel Santos recibió el Premio Nobel de la Paz en 2016. Conclusión. El conflicto armado dejó muchas víctimas y heridas en Colombia, pero el proceso de paz fue un gran paso hacia la reconciliación y la esperanza. Aunque todavía existen desafíos, muchos colombianos creen que el diálogo y la paz son el mejor camino para el futuro del país. Gracias por escuchar mi exposición. Artesanías colombianas. Hola, mi nombre es Anthony y hoy voy a hablar sobre las artesanías colombianas. Colombia es un país lleno de arte, color y cultura. En cada región hay personas que crean objetos únicos hechos a mano. Entre los más conocidos están las mochilas guayú, el sombrero volteado, las filigranas de Mompox y el arte del famoso pintor y escultor Fernando Botero. Volteado significa muchas vueltas, muchas vueltas. Hilo de plata o hilo de oro. Chiva colombiana. Fernando Botero, pintor y escultor y el boterismo. Fernando Botero es uno de los artistas más importantes de Colombia. Nació en Medellín en el año de 1932. Es conocido en todo el mundo por su estilo único llamado boterismo. El boterismo se reconoce porque las personas, los animales y los objetos en sus pinturas y esculturas son grandes, redondos y voluminosos. Con su arte, Botero muestra humor, crítica social y amor por la vida. Algunas de sus esculturas más famosas están en la Plaza Botero de Medellín y en muchas ciudades del mundo. Las mochilas guayú. Las mochilas guayú son una de las artesanías más famosas de Colombia. Las hacen las mujeres indígenas guayú, que viven en La Guajira, en el norte del país. Cada mochila es única y está tejida a mano con hilos de colores. Los diseños tienen formas geométricas y símbolos culturales que representan la vida y las tradiciones del pueblo gayú. Además, tejer una mochila puede tomar varias semanas, lo que demuestra el gran trabajo y la paciencia de las artesanas. El sombrero volteado. El sombrero volteado es otro símbolo muy importante de la cultura colombiana. Proviene de la región de Córdoba y lo hacen los artesanos del pueblo Zenú. Está tejido con una planta llamada cañaflecha y su nombre vuelteado viene de las vueltas o trenzas que forman el diseño. El número de vueltas indica la calidad del sombrero.
Entre más vueltas, más fino y valioso. El sombrero volteado es un símbolo nacional de Colombia y representa el trabajo, la alegría y la identidad del pueblo. Las filigranas de Mompox. Las filigranas de Mompox son joyas hechas con hilos de oro o plata muy finos. Se elaboran en el pueblo de Santa Cruz de Mompox, en el departamento de Bolívar. Los artesanos momposinos usan una técnica tradicional que viene de hace más de 400 años. Con mucha paciencia y precisión, crean anillos, aretes, collares y pulseras de gran belleza. La filigrana momposina es reconocida internacionalmente por su detalle, elegancia y tradición. Conclusión. La artesanía colombiana es una expresión de talento, la historia y la diversidad cultural del país. Desde las coloridas mochilas guayú hasta las delicadas filigranas de Mompox, cada obra refleja el alma y la creatividad de los colombianos. Gracias por escuchar mi exposición. Atractivos turísticos. Bogotá. Hola, mi nombre es Anthony y hoy voy a hablar sobre Bogotá, la capital de Colombia y uno de los lugares más interesantes del país. Bogotá es una ciudad moderna llena de historia, cultura y arte. Está ubicada en el centro del país a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera oriental de los Andes. Bogotá, capital y centro cultural. Bogotá no solo es la capital política de Colombia, sino también un centro cultural muy importante. En la ciudad hay museos, teatros, universidades, bibliotecas y festivales durante todo el año. Además, es una ciudad muy diversa. Personas de todas las regiones del país viven allí. La Candelaria. Uno de los lugares más visitados de Bogotá es La Candelaria. Es un centro histórico de la ciudad, perdona, es el centro histórico de la ciudad y tiene calles empedradas, casas coloniales y edificios antiguos. En La Candelaria hay muchos cafés, museos, murales y universidades. Caminar por sus calles es como viajar en el tiempo. Empedrado, es decir, cubierto con piedras o rocas. Museo del Oro. El Museo del Oro es uno de los más importantes de Colombia y de toda América Latina. Tiene una gran colección de piezas de oro hechas por los pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles. Allí se puede aprender sobre la historia, la cultura y las creencias de los antiguos habitantes del país. Museo Botero. Otro lugar muy famoso es el Museo Botero, donde se exponen las obras del artista Fernando Botero. Sus pinturas y esculturas muestran personas y objetos con formas grandes y redondeadas en su estilo llamado boterismo. El museo también tiene obras de otros artistas famosos como Picasso y Dalí, y la entrada es gratuita, es decir, gratis, gratuito, gratuita. Cerro de Monserrate. El Cerro de Monserrate es uno de los lugares más emblemáticos de Bogotá. Es una montaña alta que se puede subir caminando, en teleférico o en funicular. En la cima hay una iglesia, un mirador y varios restaurantes. Desde allí se puede ver toda la ciudad, una vista espectacular. Cima de la montaña. La iglesia está en la cima de la montaña. La iglesia de Monserrate está en la cima del Cerro de Monserrate. Se puede subir en funicular o en teleférico. Funicular y teleférico. Plaza de Bolívar y Quinta de Bolívar. Quinta, una casa en el campo para descansar. La Plaza de Bolívar es el corazón de Bogotá. Allí están los edificios más importantes del país. El Capitolio Nacional, el Palacio de Justicia, la Catedral Primada de Colombia, es la más antigua de Colombia, la primera, y la Alcaldía Mayor. Alcaldía, edificio donde está el gobierno de la ciudad. Ahí está el alcalde. El presidente gobierna el país.
El gobernador gobierna al departamento. El alcalde de la ciudad o del municipio gobierna a la ciudad o al municipio. Cerca de allí está la Quinta de Bolívar, una casa museo donde vivió Simón Bolívar, el Libertador. Hoy se puede visitar para conocer más sobre su vida y la historia de la independencia. Plaza de Bolívar, Catedral Primada de Colombia, Capitolio, Quinta de Bolívar, el Capitolio Nacional de Colombia. Aquí está el Congreso, Poder Legislativo. Las leyes. Se hacen las leyes. Palacio de Justicia, en la Plaza de Bolívar. Aquí está el Poder Judicial. Se hacen cumplir las leyes. Los jueces están aquí. Fue quemado en 1985 por la guerrilla. Catedral Primada de Colombia, también en la Plaza de Bolívar. Alcaldía Mayor de Bogotá, también en la Plaza de Bolívar. Arte callejero y murales de Bogotá. Bogotá también es muy conocida por su arte callejero. En muchas calles, especialmente en el centro, hay murales enormes, pintados por artistas colombianos y extranjeros. Estos murales muestran temas como la paz, la naturaleza y la identidad colombiana. Gracias a este arte urbano, Bogotá es considerada una de las capitales del graffiti en América Latina. Gracias a este arte urbano, Bogotá es considerada una de las capitales del graffiti en América Latina. Conclusión. Bogotá es una ciudad que combina historia, arte, naturaleza y modernidad. Visitar lugares como la Candelaria, Monserrate o el Museo del Oro permite conocer la cultura y el corazón de Colombia. Por eso, Bogotá es uno de los destinos turísticos más importantes del país. Gracias por escuchar mi exposición. Atractivos turísticos. Cartagena de Indias. Hola, mi nombre es Anthony y hoy voy a hablar sobre Cartagena de Indias, una de las ciudades más bellas y visitadas de Colombia. Está situada en la costa del Mar Caribe, al norte del país, y es famosa por su historia, arquitectura colonial y playas hermosas. Cartagena es considerada la ciudad colonial mejor conservada de Colombia y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Cartagena, sobre el Mar Caribe. Playas de Cartagena. Centro histórico y murallas defensivas. El centro histórico de Cartagena, también conocido como Ciudad Amurallada, es el corazón de la ciudad. Está rodeado por murallas defensivas construidas en el siglo XVI para protegerla de los ataques de piratas y corsarios. Caminar por sus calles es como entrar a otra época. Hay casas coloniales con balcones de flores, plazas, iglesias y café. Hay casas coloniales con balcones llenos de flores, plazas, iglesias y cafés. El ambiente es alegre, con música, carruajes y gente de todo el mundo. Un café es un lugar donde la gente se reúne a tomar bebidas de diferentes clases y a conversar. Un carruaje es un carro o un coche tirado por caballos. La ciudad tiene murallas, ciudad amurallada, y dentro está la ciudad antigua. Afuera, después se construyó la ciudad moderna. Ciudad amurallada, murallas, cañones, y adentro la ciudad antigua. Un cañón para defenderse de los piratas. La ciudad antigua de Cartagena, la ciudad colonial de Cartagena, la ciudad amurallada, balcones con flores, es muy hermosa. Castillo de San Felipe de Barajas. Uno de los lugares más importantes de Cartagena es el Castillo de San Felipe de Barajas. Es una fortaleza militar construida por los españoles en el siglo XVII para defender la ciudad. Está ubicado en una colina, es decir, en una montaña pequeña llamada San Lázaro, desde donde se puede ver toda Cartagena. El castillo tiene túneles
pasadizos, es decir, caminos secretos, y miradores, y muestra cómo era la vida de los soldados en esa época. Barrio Getsemaní. El barrio de Getsemaní es otro sitio muy famoso de Cartagena. Antes era un barrio popular, pero hoy es el centro del arte urbano y la cultura bohemia. Cultura bohemia consiste en vivir admirando el arte y llevando una vida sin reglas. Sus calles están llenas de murales coloridos, cafés, música en vivo y artistas locales. Es un lugar perfecto para conocer la vida moderna y la creatividad de la ciudad. Es un lugar perfecto para conocer la vida moderna y creativa de la ciudad. Museos de Cartagena. Cartagena también tiene museos muy interesantes que cuentan su historia. El Museo del Oro Zenú muestra objetos de oro y cerámica hechos por la cultura indígena Zenú que habitó esta región antes de la llegada de los españoles. El Museo de la Inquisición, ubicado en una casa colonial, explica cómo funcionaba el Tribunal de la Inquisición en la época colonial. Aunque es un tema fuerte, es importante para entender la historia de la ciudad y del país. La Inquisición fue una parte de la Iglesia Católica que perseguía y castigaba e incluso asesinaba a aquellas personas que no respetaban la religión católica. Museo del Oro en Cartagena. Los indígenas zenúes habitaban esta zona antes de la llegada de los españoles. Los indígenas muiscas habitaban la zona de Bogotá antes de la llegada de los españoles. Museo de la Inquisición. Aquí vemos elementos de tortura para castigar a aquellos que no estaban dentro de la religión católica. La Santa Inquisición en Cartagena, en esta casa colonial. Conclusión. En resumen, Cartagena de Indias es una ciudad llena de historia, arte y belleza. Sus murallas, sus calles coloridas, su castillo y sus museos hacen que sea un destino turístico muy especial. Por eso, Cartagena no solo es un orgullo de Colombia, sino también un tesoro del Caribe, reconocido por todo el mundo. Gracias por escuchar mi exposición.